Cuenta la leyenda que hace poco más de 2 décadas, el líder del Kremlin, en la actualidad, hizo gala de su sentido del humor nada más y nada menos que ante el otrora mandatario estadounidense, Bill Clinton. Una broma que, por supuesto, trae a colación una controversia. De manera risueña, el presidente ruso le sugirió a Clinton que su nación estaría encantada de unirse a la OTAN. ¿Rusia en la OTAN? Tamaña afirmación, que no pasaría de ser una broma espontánea, desató una inesperada reacción en el ex jefe de la Casa Blanca. ¿Qué pasó exactamente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Entre el líder del Kremlin y Bill Clinton han habido varios encuentros a lo largo de la historia, para negociaciones o desencuentros, pero hubo uno en específico muy emblemático, donde el actual presidente de Rusia le tomó el pelo sin dudarlo un minuto al controversial y muy sonado expresidente de Estados Unidos. En una visita del no tan inocente Bill Clinton a Moscú en el año 2000, el actual presidente de Rusia aprovechó para sugerirle, con un tanto de sarcasmo y risa a Clinton, que sería una grandiosa idea si Rusia perteneciera a la OTAN. Todo un sueño hecho realidad para Estados Unidos. Pero la ingenuidad y poca experiencia de Clinton en la política no le permitió entender la ironía en ese momento, porque incluso estaba convencido que existían áreas de oportunidad para que Rusia se uniera a la OTAN, y se llegó a trabajar en algunas propuestas. Y es que Clinton estaba convencido también de que Rusia estaba debilitada tras la disolución de la Unión Soviética, y era el momento perfecto para delimitar el nuevo orden mundial de mano de Estados Unidos, lógicamente. Este pequeño chistecito, el cual dijo el líder del Kremlin en este encuentro, incluso devino en una presunta ley fundacional OTAN-Rusia, pero fue algo que nunca se tomaron en serio los rusos, por más que los estadounidenses intentaron a toda costa implementar. Años después, menciona el líder del Kremlin, en una entrevista con el director de cine Oliver Stone, que en ese momento le dijo a Clinton, medio en serio, medio en broma, lo siguiente: Rusia probablemente debería pensar en unirse a la OTAN, pero recuerdo que también mencioné que la OTAN es una estructura remanente de la Guerra Fría. En realidad, fue fácil engañar y burlarse de Clinton si analizamos un poquito el pasado de Rusia luego de la disolución de la Unión Soviética. Por ejemplo, en 1994, un año después que Clinton comenzó a gobernar, Rusia se adhirió a la Asociación para la Paz, un programa para fomentar la confianza mutua. Esto podría dar un indicio o al menos confundir a Estados Unidos. Por eso, no le tembló el pulso al líder del Kremlin en hacerle esta indecorosa propuesta al expresidente Clinton. En la misma entrevista con Oliver Stone, también declaró que en el año 2000, fecha en que se reunió con Clinton, todavía sentía la nostalgia por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Y añadió, su desintegración fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo. Esta década fue un periodo muy peculiar y extraño para Rusia, pero mucho más para Estados Unidos. Con esta ley fundacional OTAN-Rusia, los rusos llegaron a tener una posición en Bruselas para ver si era posible construir una mejor relación de colaboración en materia de seguridad, pero fue un intento que murió antes de nacer. La incorporación formal de Rusia a la OTAN es un chiste interno que data incluso de los años 50, porque desde la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Rusia han tenido relaciones extremadamente tensas. La idea de que Rusia se uniera a la OTAN en realidad se remonta al año 1954, cuando la Unión Soviética propuso unirse a esta organización como una estrategia de relaciones públicas o una especie de movimiento de propaganda, ya que los soviéticos sabían que la OTAN diría que no, señala el medio BBC. Es importante tomar en cuenta que la OTAN surgió para hacerle frente a la expansión del comunismo en 1948 y defender a todos aquellos aliados de esta organización de un ataque externo. Entonces, para ese entonces, o posteriormente a la disolución de la Unión Soviética, o incluso hoy día,
el chiste se cuenta solo. En 1990 también el expresidente soviético Mikhail Gorbachev, en plena disolución de su nación, le pidió la entrada en la OTAN al secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker. Gorbachev señaló: "Usted dice que la OTAN no está dirigida contra Rusia, que es solo una estructura de seguridad adaptada a las nuevas realidades. Le propongo el ingreso". En ese momento, James Baker le respondió a Gorbachev que debía de estar soñando. Pero en 1991, Boris Yeltsin, el primer presidente del nuevo Estado ruso, luego de la disolución de la Unión Soviética, reiteró la propuesta, y posteriormente el actual presidente de Rusia. A Estados Unidos solo le queda reírse para seguir disimulando la verdad que hay detrás de la OTAN y cómo esta organización se ha convertido en un títere que cumple la voluntad de cualquier presidente estadounidense. La realidad es que existe una desconexión real entre cómo Rusia ve a la OTAN y cómo los aliados de la OTAN se ven a sí mismos. Esta organización se ve como una blanca paloma u órgano defensivo en caso de posibles ataques, pero la historia dice otra cosa. Y de ahí, los rusos se agarran para hacer comentarios llenos de sarcasmo en cada oportunidad que tienen. Algunas de las acciones de la OTAN que han marcado en parteaguas para Rusia fueron también los ataques en la antigua ex-Yugoslavia, específicamente a Serbia y Kosovo, acciones que realizaron de manera preventiva, pero eran ataques completamente innecesarios y no respondían a un ataque previo, solo a ciertas probabilidades planteadas por Estados Unidos. Actualmente, de 30 Estados miembros de la OTAN, 14 son ex-repúblicas soviéticas o países en la zona de influencia rusa con tendencias comunistas. Si bien ellas decidieron adherirse por cuenta propia, ¿por qué no le pusieron impedimentos? ¿O por qué no podría unirse a Rusia? ¿O habrán aceptado a estos países para tener cerca a Rusia de alguna manera? Hasta ahora, la última opción parece la más lógica, y se puede ver en ejemplos claros con el conflicto entre Ucrania y Rusia, donde Ucrania, quien no pertenece todavía a esta organización, es presuntamente ayudado con material militar por la OTAN, y Rusia, por su parte, medianamente aislado por uno de sus flancos, pero todo por el sostenimiento de la paz. OTAN y la Unión Europea no son una amenaza real para el Kremlin, en un sentido militar, con todo y los pequeños países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su contra. Lo es un poco más para efectos prácticos y comerciales. El Estados Unidos de Clinton y el de hoy día siguen trabajando intensamente para convencer a otros aliados de que su posición es la correcta en la historia y es una herramienta para convencer, explicar y persuadir a sus aliados de sus acciones, en aquel entonces de Kosovo y hoy día con Ucrania. Cada líder ruso se ha burlado de la autonomía de esta organización porque sabe que cualquier movimiento en falso que realice en contra de cualquier elemento de la OTAN será la excusa perfecta para Estados Unidos para ejercer todo su poder militar. Rusia y Estados Unidos se han vigilado, amenazado y espiado por más de 50 años. Aunque nunca han combatido de manera directa, sus historias están tan entrelazadas que no se entiende la una sin la otra, y es una tensión que permanecerá hasta que alguno de los dos haga un movimiento en falso. Mientras tanto, solo quedará ver cómo Rusia juega en su juego de la diplomacia con Estados Unidos mientras despliega sus estrategias a nivel internacional y este país sigue sin tener memoria histórica, pensando que la unión con el gigante euroasiático es posible. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.